Bien, amigos, como comentamos muy temprano, y los diarios están así destacando esto de la industria de la construcción de los inmuebles, de inmobiliarias, está generando también una dinámica en la economía, porque los precios de las viviendas, según los reportes que hoy destacan los diarios, subirán este año un 10%, ¿no? Hay viviendas en promedio de, digamos, unos 100, 120 metros cuadrados en distritos populosos que están alrededor de los 250.000 a 300.000 soles, nuevos soles. Es el costo de las viviendas, ¿no? Pero como decíamos esta mañana, lo importante sería que también se oriente la construcción de viviendas a sectores de menores ingresos, populares, ¿no? Sectores populares. Yo creo que eso sería lo ideal. Atentos a la hora, 8:16 de la mañana. Bueno, nos dicen que estamos en plena coordinación con TV Perú, vamos a esperar. Otro tema que nos preocupa, amigos, y lo habíamos señalado, es esta situación de los antimineros, ¿no? Estos radicales que ahora en Cañaris han establecido su centro de operaciones en contra precisamente, ¿no?, de proyectos de naturaleza relacionados con las inversiones mineras, como los que están proyectándose en Lambayeque. Y resulta que ahora no solo amenazan con desatar violencia, sino que extender sus protestas antimineras a otras zonas del país, ¿no? En Puno inclusive quieren reeditar conflictos como los que se generaron en Cajamarca. Sabemos que el presidente del Consejo de Ministros está retornando de Davos para luego tener un encuentro el día 29, el próximo martes, con Gregorio Santos. Y las reglas de juego tienen que estar absolutamente claras, porque no vaya a ser que Gregorio Santos piense que va a venir acá a poner las piezas del tablero, ¿no?, o a patear el tablero. Las cosas tienen que ser claras. El gobierno tiene sus responsabilidades y el señor Gregorio Santos las suyas, pero cuando se trata de dialogar, nadie puede aparecer con más fuerza que otro, porque si no, estamos en una situación de controversia inacabable. Entonces, ojalá que lo de Cañaris se resuelva prontamente. El señor Vladimir Huánuco, que es el responsable de la PCM para la solución de los conflictos, haya puesto ya el ojo en este asunto. Muy bien. Amigos, vamos a... no sé si me dices, Oscar, ¿cómo andamos? ¿Ahí todavía? Sí, podemos seguir. Bueno, bien, vamos amigos, a presentar a nuestro invitado de esta mañana para conversar con él respecto a la situación de la minería en el Perú. A propósito de lo que acabamos de comentar, es que don Pedro Martínez es el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, está aquí con nosotros y queríamos justamente darle la bienvenida y preguntarle sobre lo que he comentado hace unos instantes. ¿Cómo está, ingeniero Pedro Martínez? ¿Cómo le va? Alberto, buenos días. Augusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Otra vez estamos con ese tema, ¿no? Parece que los antimineros tienen su ciclo. Se reactivan, se desactivan, vuelven otra vez. Yo creo que hay una especie de programa, lamentablemente, una especie de programa establecido por los radicales. Uh-huh. Si recordamos, hace un par de años esto empezó en la zona de Tía María, luego se trasladaron hacia Toquepala, más tarde hacia la zona de Las Bambas y finalmente terminaron en Puno, matando un proyecto como el de Bear Creek. Luego se reedita este tema el año pasado, a fines del anteaño pasado, en Cajamarca con el proyecto Conga. Luego hemos visto cómo los mismos radicales se movilizan hacia Cañaris, han estado hace poco en Pucamarca, en la zona de la frontera con Chile, en el sur, en Tacna, y nuevamente se comenta que irían hacia la zona de Junín. Es decir, tenemos una amenaza permanente, una amenaza constante contra los proyectos mineros. El ministro de Energía y Minas ha sido muy claro ayer, ha hecho un diagnóstico muy interesante respecto de la situación de Cañaris. Cañaris es una población alejada de las ciudades, en la zona de Ferreñafe, en Lambayeque. Tiene una serie de carencias, hay un nivel de pobreza muy grande, y lo que
estos radicales lo único que consiguen con ello es seguir manteniendo a esa población en la pobreza y en la miseria, en lugar de buscar alternativas como las que se pueden presentar en la medida en que se desarrolle un proyecto con oportunidades de trabajo y de recursos. Cierto, pero hay un detalle que a veces uno se pregunta, ¿por qué llegamos a este estadio, no sé, del conflicto? Cuando el Estado tiene todos los mecanismos, y ustedes, el sector privado, también, para ir haciendo una política de educación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al poblador de estas comunidades, ir avanzando en eso para evitar justamente la manipulación política, ideológica de esta gente. Eso recién reaccionamos cuando ya el problema pues ha estallado. Entonces, ¿por qué no hacer un trabajo ya previo como parte de una línea de política de Estado, que todas las comunidades donde existan, digamos, posibilidades de extracción minera, vayan pues desde antes de que con los proyectos empiecen a desarrollarse, a dar información a la gente, porque finalmente el poblador lo que quiere es seguridad de su futuro, ¿no es cierto? Pero esta gente que viene, estos radicales que usted acaba de mencionar y que el ministro ha dicho que son exterroristas, vienen pues y le plantean otros esquemas de desarrollo, ¿no? Casi de sometimiento de esa gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace una campaña mucho más de sensibilización, mucho más orgánica, diría yo, casi una política de Estado en esa materia? El caso, Alberto, de estos dos últimos proyectos, como es el Cañariaco y Pucamarca, ha sucedido exactamente lo que tú dices. Ha habido un acercamiento de la población, ha habido una serie de talleres, reuniones, la población de Cañaris en sí había aceptado el proyecto. Es más, es un proyecto que ni siquiera está en exploración, está en fase de perforación y de investigación para determinar si existe el material suficiente como para llevar a cabo una exploración. Todo ello estaba aprobado, convenido, digamos, por las comunidades aledañas. Quienes vienen son extraños a mover a la gente y a utilizar o a usar, digamos, su desconocimiento y la poca información que puede haber, y muchas veces pues utilizan algunos elementos coercitivos, amenazas, etcétera, para manipularlas. El caso de Pucamarca es exactamente igual. La población aledaña estaba de acuerdo. ¿Quién sale al frente? El alcalde que tiene una agenda política distinta a la población. Es decir, se ponen de espaldas al desarrollo, de espaldas a la población para obtener algún rédito político. Tenemos el próximo año elecciones regionales y municipales, y nuevamente empieza a calentarse el ambiente porque estos radicales buscan estos espacios. Pero lo que tú manifiestas, Alberto, es justamente lo que ha sucedido, y es resulta sintomático que en estos dos proyectos que tenían la, digamos, anuencia de la población estaba, digamos, había aprobado estos proyectos, estaba de acuerdo con estos proyectos, finalmente son extraños los que vienen. Se habla, por ejemplo, de Saavedra, de Hernández, nuevamente dando vueltas y paseándose por todo el Perú, soliviantando a los grupos. Bien, las protestas que se vienen haciendo en cuanto a Cañaris nos parece un poco desproporcionada, porque esto ni siquiera está en ejecución, es simplemente un proyecto en fase de exploración, ¿no es cierto? Pero ya están trabajando en torno a esto. Es un proyecto que está en fase de perforación para investigar si es que existe el material suficiente como para llevar a cabo la exploración. Ojo, aquí ha habido, y yo soy testigo en diferentes foros, fuera del Perú incluso, la gente de este proyecto ha ido mostrando una serie de avances respecto de su investigación, de la evaluación previa que se tiene que hacer a la exploración, y en esa fase está. O sea, no hay ningún, entre comillas, daño que pudiera ser usado como excusa por estos radicales. Sin embargo, vemos que lo único que se hace es soliviantar a esos grupos utilizando pues ciertas artes, como le digo. Pero eso del agua, por ejemplo, ¿no? En el caso de Cañaris, se está usando otro tipo de argumentos, no es agua. En el caso de Pucamarca se habla de agua, cuando lo que se va a tomar son aguas subterráneas de un río subterráneo
cuyas aguas ya vienen contaminadas con sulfuros y no son aptas para ser usadas en agricultura ni ganadería, menos para consumo humano. Sería Entonces, bueno en ese sentido, disculpe don Pedro, informar más a la población sobre esto para que no se dejen engañar, sobre todo cuando está ya Wilfredo Saavedra, está ya en Tacna moviendo a la gente. Eso es lo que hizo Pucamarca en este proyecto. Minsur informó a la población aceptó el proyecto, lo vio con buenos ojos, es más, lo vio como una oportunidad de trabajo, de desarrollo y obviamente de recursos. Es una inversión pequeña, son 170 millones de dólares, pero importante de todas maneras para la población por lo que puede significar en trabajo y en recursos. Don Pedro Martínez, ¿de qué monto estamos hablando de inversiones que se están, digamos, frustrando? A ver, aparte de Conga, digamos, que era de 4.800 millones de dólares. Si tomamos, esto lo he venido diciendo en las últimas semanas, si tomamos información del Ministerio de Energía y Minas 31 de diciembre del 2011 versus septiembre, octubre del 2012, los proyectos que figuraban para el 2012, hay 10 de ellos que ya no están en ese año, por lo tanto se están corriendo a partir del 2013 para adelante. ¿Cuánto suma eso? 7.120 millones de dólares. Proyectos que ya no están en el 2013 y que empiezan a correr para el 14 en adelante, 3.000 y pico de millones de dólares. Entonces, y esto se debe en razón, digamos, la razón es o conflictos sociales o demoras en permisos y en autorizaciones. El ministerio ha empezado a trabajar el tema de permisos de autorizaciones y empieza a resolver algunos de estos temas. Hay que trabajar ahora en la prevención de los conflictos sociales. Eso, trabajar en la prevención de los conflictos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Trabajar en eso, porque, claro, si usted le deja la cancha libre a Saavedra y compañía, ellos van a decir todo lo que les dé la gana, van a hacer todo, ¿no? Van a hacer sus juegos ideológicos políticos, además ni siquiera con miras a propiciar el desarrollo de la región, sino a propiciar el desarrollo de sus propios intereses partidarios, ¿no? Porque ellos lo que están buscando es llegar al poder. Sí. Ahora, eso hay que decirlo, porque si no se dice, seguimos otra vez enfrascados en esta misma historia, ¿no? Lo decimos y eso es parte de los comentarios que venimos haciendo, no solamente a través de los diferentes medios, sino a través de la comunicación que realizan las empresas. Y ahora, gracias a nuestra plataforma de noticias, nos trasladamos hasta Radio Nacional para conversar con nuestros colegas y don Alberto Coquín. ¿Cómo está, don Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olinda? Nuevamente enlazados con ustedes a través de la plataforma de noticias con TV Perú. Estamos aquí en nuestra sala nuestra cabina de conducción con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo, justamente porque, como ustedes saben, a nuestros amigos les hemos señalado repetidas veces la importancia que tiene el desarrollo minero en nuestro país, y el ministro de Energía y Minas ha denunciado precisamente ayer que grupos extremistas, algunos vinculados ya con grupos terroristas del pasado, están tratando de soliviantar los ánimos de las distintas comunidades para nuevamente reeditar los enfrentamientos con las autoridades. El Estado prácticamente tiene una serie de proyectos y interlocuciones con el sector privado para desarrollarlos, como nos decía justamente nuestro invitado Pedro Martínez, presidente de la Sociedad de Minería. Ingeniero, para compartir con nuestros amigos de TV Perú, usted nos señalaba que los esfuerzos que se hacen para desarrollar la minería y una minería sana, transparente, ¿no es cierto?, que no tenga contaminación, se ven frustrados casi siempre por este tipo de reacciones de grupos minoritarios finalmente que manipulan la conciencia de las comunidades cercanas a los centros mineros. Así es, y como les señalaba, esto ha venido sucediendo en los últimos años con movimientos coordinados, una especie de portátil antiminera en la zona sur del país. Luego tenemos el proyecto Conga, que se ve frustrado. Hoy esos mismos grupos están en Cañaris, están en Pucamarca, están movilizándose hacia Junín para parar nuevos proyectos. Y lo sintomático de esto, Alberto, como les comentaba, es el caso de Cañaris. Es un proyecto que está a nivel de perforación para evaluar si es que hay material suficiente para poder llevar a cabo el proyecto o no. Y en segundo lugar, Pucamarca
También es un proyecto que toma aguas de un río subterráneo, aguas que ya están naturalmente y de por sí contaminadas porque tienen sulfurio y no son aptas para agricultura y ganadería. Ambos proyectos han sido conversados con las poblaciones aledañas. Las poblaciones aledañas han visto la ventaja de contar con estos proyectos por cuanto implica trabajo y recursos para sus regiones, y sin embargo aparecen radicales que vienen de otras partes, que se movilizan desde Cajamarca hacia Cañaris y hacia Pucamarca para soliviantar el ánimo de la población, poniéndose de espaldas al desarrollo de estas comunidades. El ministro de Energía y Minas ha señalado ayer muy claro y ha hecho un diagnóstico sobre la situación de Cañaris, una población con pobreza muy grande, con índice de pobreza muy grandes, y que justamente proyectos como este, ojalá que se den, les pueden permitir tener acceso al trabajo y a recursos que el día de hoy no los tienen. Y estos radicales lo que buscan es mantener sumida a la gente en esa pobreza, en esa miseria, ¿no? Señor Pedro Martínez, usted ha hablado que existen mafias, ¿no es cierto?, que financian la extracción ilegal de minerales y que detrás de estas mafias está el contrabando, está el lavado de activos, está el plata del narcotráfico también. Así es. Aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? La población en realidad a veces mete en un mismo saco, bajo la palabra minería, las actividades responsables, la minería moderna que usa tecnología de punta, con las actividades ilícitas de extracción de minerales, que es la que contamina, la que vierte mercurio, cianuro, etcétera, a ríos y tierra. Y yo creo que hay que distinguir. El gobierno tomó la decisión de combatir esta extracción ilegal de minerales. Yo creo que eso hay que seguirlo apoyando y no hay que ceder ante las presiones que vienen justamente de todos estos otros delitos que se manejan con el delito de la extracción ilegal de minerales. La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo también ha advertido que el Estado, según las publicaciones de hoy, está trabando proyectos por $1.000 millones, es lo que dice el titular del diario Gestión. Ustedes han pedido una reunión con el ministro. ¿En qué sentido hay una traba ahí de estos proyectos? Alberto, en el mes de agosto denunciamos nosotros que había en ese entonces 22 proyectos declarados en fuerza mayor, 22 proyectos de exploración declarados en fuerza mayor. Digamos. Al día de hoy son 31 los proyectos declarados en fuerza mayor. Ante esto, y digamos a renglón seguido de una serie de reuniones con el ministro, de alertas sobre este tema, y sobre todo la preocupación de los inversionistas, de las compañías petroleras en ese sentido, es que el ministro convoca a una reunión hace 2 días, una buena reunión, porque ha habido una participación de alrededor de 40 inversionistas que representan diferentes lotes. Estos inversionistas le han expuesto al ministro cada uno de los casos que los complican. La gran mayoría de estos casos está vinculado con demoras en tiempos de aprobación de permisos y autorizaciones, parte con conflictos sociales, y ha habido otros casos particulares que también tienen cierto retraso. El ministro ha sido muy claro en señalar 2 cosas. Primero, voluntad política para resolver estos temas en el plazo más corto posible. El día de hoy, el día de ayer y el día de hoy está terminándose de trabajar una agenda que la siguiente semana empieza a desarrollarse. Correcto. Y número 2, voluntad política para, con legislación comparada de otros países, adherir esta legislación para ver en qué medida se puede modificar normativa dentro del país a efecto de hacer mucho más rápidos estos permisos. Amigos de TV Perú, hemos compartido parte de estas importantes declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, don Pedro Martínez, que obviamente continuaremos aquí en radio desarrollando otros temas. Gracias por ese pase, como siempre, tan cordial de TV Perú en nuestra plataforma de noticias. Olinda, muy buenos días. Buenos días, don Alberto, y hasta cualquier momento. 8 de la mañana con 30. 1.000 millones, aunque 1.000 millones no es mucho, ¿no? Alberto, la cifra que se tiene en la cartera de inversiones. De inversión de 1.000 millones en petróleo. Si usted habla de 1.000 millones en un país árabe, como que le van a hacer reír, ¿no es cierto? La situación es la siguiente, para ubicar un poco las dimensiones. El Perú
produce al día de hoy alrededor de 60.000 barriles de petróleo. Producíamos alrededor de 240 o 150.000 en el pasado. Ha venido cayendo la producción porque no hemos hecho esfuerzo exploratorio, porque, digamos, los permisos han demorado, los conflictos sociales han trabado, y entonces tenemos al día de hoy una menor producción de petróleo. ¿Qué se necesita para ello? Necesitamos hacer más esfuerzo exploratorio, necesitamos invertir más dinero, y para ello la cartera de inversiones que el Ministerio de Energía y Minas tiene destinada para los próximos 8 o 9 años suma 9.000 millones de dólares. Esto, llevado en términos anuales, implica 1.000 millones por año. Los representantes de las empresas que estuvieron en esta reunión con el ministro hace 2 días señalaron que los cálculos que ellos tenían con todos estos proyectos que no habían entrado a tiempo implicaban una pérdida de inversión de alrededor de 1.000 millones por año. Usted como gremio, que abarca hidrocarburos evidentemente, ¿qué tanto se preocuparon o siguen preocupados por el cambio de pronto así sorpresivo de la presidencia de Petróleos del Perú de Humberto Campodónico? ¿Hubo alguna reacción de parte de ustedes? No, bueno, estos temas tienen obviamente un componente político y depende mucho de la presidencia, de la PCM, de los ministros que son los accionistas. Cuando hay una posición en relación, por ejemplo, lo de Talara, ¿no es cierto? Me imagino que el sector privado también se preocupa o no se preocupa. Talara tiene que hacerse porque hay un mandato legal de reducir el azufre en los combustibles y la fecha límite que se tiene es alrededor de 2016. De tal suerte que hay que trabajar en los proyectos de desulfurización de los combustibles para poder cumplir con ese mandato legal. Es un compromiso del Perú no solamente con el país, sino con organismos multilaterales, de reducir esto y contribuir dentro de ello a la limpieza y del ambiente. La inversión se duplicó, ¿no? Casi de 1.000 y pico millones a 3.000 y pico millones. La información que tengo, Alberto, es que la planta de desulfurización tiene un costo de aproximadamente 800 millones de dólares. Y hay otros contratos tercerizados que tienen otros montos, y no nos olvidemos que además en este proyecto hay una ampliación de la refinería para llevarla de 65.000 a 95.000 barriles día en procesamiento. Creo que esa es la información que tenemos. Obviamente los llamados a dar la precisión son los mismos funcionarios y el nuevo presidente de Petroperú. ¿Cuáles son los resultados hasta el momento de las medidas que se tomaron para erradicar la extracción ilegal de minerales? Se está trabajando en ello, y la prensa de alguna forma lo recoge. No estamos exentos como país de algún tipo de presiones, de retrocesos, de amenazas. Hubo una amenaza la semana pasada de tomar la hidroeléctrica de Sangabán si es que no atendían a sus peticiones. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es ser firme, porque acá tenemos un delito de lesa humanidad. Estamos destruyendo, o esta gente está destruyendo la Amazonía. Hay trata de personas y hay otros delitos conexos. O sea, no seamos cándidos y pensemos que el tema definitivamente es complejo. No vamos a decir esto hay que hacerlo a la fuerza, hay que encontrar las salidas inteligentes para ir incorporando a algunos de estos operarios hacia la formalidad e ir quitando un poco de respaldo a los verdaderos interesados en que los delitos continúen, ¿no? En Madeiros, ese tema, usted recordará, durante el gobierno amplista, se discutió, se hizo intervenciones, ¿recuerda, no? Así es, hubo incluso destrucción de dragas. Claro, sin embargo, nos dicen que siguen pues estos inversionistas, entre comillas, ¿no? Incluso hay un grupo de chinos que han llevado maquinaria pesada y no a depredar nuestras zonas de protección ecológica, pero las sanciones casi ni se sienten, pues, no sé, por eso que actúan con impunidad, pues. Sí, ahí hay un tema, ¿no? Mientras las sanciones se hacen cada vez más fuertes para los formales. Exacto, o buscan la presión tributaria, ¿no? Así es, y vemos que no hay la misma, fortaleza para combatir esto. La recomendación que hay que hacer es
apoyar a las autoridades. Yo creo que todos los peruanos tenemos que tener muy claro este tema y combatir esta extracción ilegal de minerales, hacer un frente de todos los ciudadanos por defender a nuestras mujeres y niños, defender a nuestra naturaleza y combatir este tipo pues de delitos, ¿no? Amigos de Radio Nacional, hemos compartido con nuestro amigo, siempre directo amigo aquí, permanentemente interlocutor válido para Radio Nacional sobre temas de minería, petróleo, el presidente justamente de la Sociedad Nacional de Minería. Hemos compartido incluso a nivel nacional el impacto que tiene compartir en el momento mismo de sus declaraciones televisión y radio, es que eso se da garantizada la cobertura a nivel nacional, porque mientras unos escuchan radio, otros están viendo televisión, la suerte es que llega a todos los peruanos. Y eso es lo que hemos logrado en esta entrevista. Él ha expresado algunos puntos de vista. ¿Quisiera agregar algo más, ingeniero? Sí, Alberto, simplemente aprovechar las ondas de la radio, de Radio Nacional, para decirle a la población que la única forma de acceder a bienestar y al desarrollo es con trabajo y con recursos. La plata no viene del cielo, y para ello hay que trabajar. Y si las inversiones se presentan, hay que aprovechar, en la medida obviamente que cumplan los estándares medioambientales, el respeto a las comunidades y a la población, estos estándares sociales, pero hay que aprovecharla porque el mundo en crisis está buscando dónde invertir. El Perú no se puede dar el lujo de espantar esas inversiones y que el trabajo y los recursos se vayan a otros países a generar justamente bienestar y desarrollo en otros países y no en el nuestro. Y todo depende de la oportunidad. Mi padre, que en paz descanse, me dijo una vez: nunca dejes pasar el tren de tu oportunidad, porque el día que uno deja de pasar el tren ya no es regresa. Lo mismo. Ya no regresa. No ¿no? regresa, así es. Entonces ya pierde uno la oportunidad en el momento, y esa es la inversión. Las inversiones son en el momento, la oportunidad. Después uno no sabe. Gracias, ingeniero Martínez. Acá le entrego los caramelitos institucionalizados de acá de la radio. Muchas gracias, Alberto y Augusto. Muchas gracias por... le llamamos nosotros. Muy bien, me parece Sí, muy bien. Y le agradecemos como siempre, que usted cuando nos acompaña siempre habla claro, dice las cosas como son, y ojalá que estos conflictos se solucionen en el camino. Yo espero que sí, en beneficio del país, espero que sí, en beneficio de la inversión, de que no se nos pase el tren. Varias veces en este país se nos ha pasado el tren, no dejemos que se nos pase en este momento que lo necesitamos tanto, ¿no? ¿Y cuál sería, perdóname Alberto, cuál sería su mensaje como presidente justamente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a los empresarios peruanos, ¿no es cierto?, en esta época de coyuntura y con estas cositas que quieren seguir molestando los que propician justamente los conflictos? Hay que seguir invirtiendo. Yo soy optimista, yo sé que los empresarios tienen el compromiso de seguir invirtiendo. La dinámica que se ve no solamente en Lima, sino fuera de Lima, en provincias, esa dinámica no la hemos visto en el Perú hace muchísimos años, y yo creo que a eso tenemos que seguirle apuntando, porque eso es lo que justamente nos debería llevar a pasar el umbral del desarrollo, ojalá a partir del 2021, después de los 200 años de independencia. Claro, y aprovechar los mercados porque los precios todavía están, ¿no es cierto?, apetecibles. Así es. ¿No es cierto? Tienen sus movimientos, claro, hay que pero, aprovechar el momento. No hay que esperar que caigan para recién reaccionar. Así es. Así que un llamado de atención a Goyo Santos, a Gregorio Santos, que va a venir a hablar con el presidente del Consejo. Que no se ponga de espaldas a los intereses de su población. Eso es lo importante. Y del país, ¿no? Porque finalmente y que no ande con muchos esfuerzos políticos, porque finalmente las elecciones están muy lejos. ¿No es cierto? Acá la cosa hay que decirlas con toda claridad. El país está primero. Así es. Las opciones políticas después. Así es. ¿No es cierto?